Buenos días, jóvenes. Vamos a concluir en la clase de hoy el séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1, en el que estamos aplicando en el enfoque euleriano el principio de balance de cantidad de movimiento lineal. Lo que nos falta para completar este módulo es este segundo ejemplo, cuyo enunciado indica que un flujo estable de agua es usado para empujar un carro a lo largo de una trayectoria horizontal, como se muestra en la figura. La resistencia al movimiento del carro está dada por fuerza de arrastre igual a K por U al cuadrado, donde K es 0.92 newton segundo cuadrado metro cuadrado. Evalúe la aceleración del carro cuando la velocidad del carro es 10 metros por segundo. Es decir, vamos a ver los datos, nos dan la masa del carro, que debería estar expresada aquí en la figura. Nos dan la velocidad en un instante, la velocidad del desplazamiento del carro. Nos dicen cómo calcular la fuerza de arrastre o la fuerza que se opone al movimiento del carro. Y para mover este carro se usa un chorro cuyo diámetro es de 25 milímetros y cuya velocidad es de 20 metros por segundo, el cual debe seguir una trayectoria como se muestra en la figura de esta manera. Y queremos determinar la aceleración en una dirección X que definiremos en esta dirección. Su posición es flujo de agua estable, es decir, el chorro de agua debe entrar y salir. El agua se comporta como incompresible. Vamos a usar un factor de corrección de la cantidad de movimiento igual a 1. Masa de agua despreciable dentro del volumen de control, es decir, el volumen de agua ocupado por la trayectoria del chorro va a ser despreciable comparado con los 15 kilogramos de masa del carro. De igual manera, vamos a suponer que el chorro de agua mantiene su diámetro a lo largo de la trayectoria. Así que vamos a definir un volumen de control como el indicado acá por las líneas cortadas. Hemos definido la dirección X hacia acá. Y para determinar la aceleración en X debemos realizar un balance de cantidad de movimiento en la dirección X. El lado izquierdo es la derivada de, este es nuestro volumen de control, y lo que está dentro del volumen de control es el carro. Así que la aceleración del carro va a estar o va a formar parte del lado izquierdo de esta ecuación. Los términos que tenemos acá se refieren a la cantidad de movimiento transportada por efectos del flujo, donde debemos considerar flujos de masa relativos y velocidades relativas también. De igual manera debemos contabilizar las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie, aunque señalábamos en clases anteriores que la fuerza de cuerpo es el peso, y el peso en este caso actúa en una dirección Y negativa. Por lo tanto, en balance de cantidad de movimiento en X no debemos considerar el peso. Bien, así que esta es nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento. La masa
son los 15 kilogramos, es la masa del automóvil, y v de x es la velocidad de desplazamiento del auto en x. La masa del volumen de control la podemos considerar constante, por lo tanto el lado izquierdo se puede expresar como m por es la masa por la aceleración en x. Y esto debe ser igual a la cantidad de movimiento transportada por efectos del flujo más las... Acá habíamos dicho que no hay fuerzas de cuerpo en X, pero sí debemos considerar fuerzas de superficie. Así que debemos definir estos términos y debemos definir estas fuerzas. Así que vamos a empezar con estos dos términos. Vamos a ver, tenemos, de acuerdo a la figura, acá hay una entrada de flujo y acá tenemos una salida de flujo. Así que la sumatoria de entrada se reduce a un término y la sumatoria de salida se reduce a otro término. Así que beta es igual a 1. En la entrada tenemos flujo de masa relativo a la entrada por la velocidad relativa en x a la entrada. Y esto va a ser igual a la densidad por la velocidad relativa por el área de entrada. Y la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad del chorro menos la velocidad de desplazamiento del carro. Y esto solamente representa el flujo de masa. Esto tenemos que multiplicarlo por la velocidad relativa. Y la velocidad relativa va a ser v menos u. Ahora es la componente x de esa velocidad relativa. Sin embargo, acá el vector velocidad lleva la dirección x. Esto va a ser un poco diferente cuando evaluemos la salida. Así que la cantidad de movimiento de entrada y esa es la expresión que debemos sustituir en este primer término. Ahora, si analizamos la salida, necesitamos un flujo de masa de salida y una velocidad relativa de x a la salida. Flujo de masa de salida hemos supuesto que es igual al de entrada, así que esto sigue siendo pero ¿cuál es la velocidad relativa a la salida? Esto es la velocidad de salida. Pero solo queremos la velocidad en x. Así que para satisfacer balance de masa, la velocidad relativa a la salida debe ser igual a la velocidad relativa a la entrada, es decir, v menos u. Esto es suponiendo que el flujo que entra por aquí sale íntegro por acá. Bien. Ahora, de este vector velocidad que va en esta dirección, ¿qué componente participa en la dirección x? En base a los parámetros descritos en la figura, la velocidad relativa de salida en x es igual a v menos u por el seno de 30 grados, que es el ángulo. Y si la dirección x positiva es hacia acá, esto
debe llevar un signo negativo en nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento, de tal manera que la cantidad de movimiento a la salida es igual a ρ por A por V menos U. Esto representa el flujo de masa. Vamos a escribir eso un poco más a la izquierda. Y esta es la cantidad de movimiento por efectos de flujo a la salida. Así que combinando lo que tenemos hasta ahora, encontramos que la masa por la aceleración en X va a ser igual a y es lo que tenemos hasta ahora, donde el área es pi por d cuadrado entre 4 y d es el diámetro del chorro. Así que nos falta determinar las fuerzas de superficie. Necesitamos también una densidad. La densidad del agua es fácil de determinar a partir de las tablas de propiedades. Así que vamos a regresar a la figura para determinar las fuerzas de superficie que actúan sobre nuestro volumen de control en la dirección X. Si esto está expuesto a la presión atmosférica, acá debemos tener una fuerza de presión atmosférica en X. Vamos a llamarle fuerza de presión atmosférica en X1 y acá tendremos una fuerza de presión atmosférica X2. Adicional tenemos la fuerza de arrastre, que es proporcional a la velocidad. Así que, ¿cómo determinamos esta fuerza de presión atmosférica? Esto va a ser igual a la presión atmosférica multiplicada por el área de esta superficie, o de la superficie que vemos de filo aquí, que está dada por esta longitud y una longitud perpendicular a la pantalla. Esta es P atmosférica por A1 y acá esto es P atmosférica por A2. Sin embargo, de la manera que hemos definido nuestro volumen de control, el área 2 y el área 1,
son iguales, por lo tanto estas dos fuerzas se cancelan. Y la única fuerza de superficie que debemos considerar es la fuerza de arrastre. Y va en la dirección X negativa. Así que acá debemos restar menos K por U cuadrado. De tal manera que la aceleración en X es igual a 1 entre la masa multiplicado por y aquí solo es cuestión de sustituir los valores. No nos da una temperatura, podemos buscar alguna densidad, alguna temperatura, por ejemplo puede ser 998 kilogramos por metro cúbico en el área que nos falta aquí, la masa, que son 15 kilogramos. Así que de este conjunto de datos tenemos todo lo necesario para sustituir en esta ecuación. Que es idéntica a esta otra ecuación y obtenemos esta aceleración al sustituir los valores, y los estudiantes deben verificar que ese sea el resultado correcto. Así que en este instante o en el instante indicado, la velocidad está disminuyendo a una razón de 1.24 metros por segundo cuadrado. ¿Qué creen ustedes que debe ocurrir con, o a qué punto debe llegar la velocidad de desplazamiento de este carro o de este dispositivo móvil? ¿Será posible que en algún punto la aceleración sea igual a cero? Y si es posible, ¿cuándo y cómo se logra esta condición? Así que con estas preguntas vamos a concluir este módulo, que es, además de el segundo o el último módulo que le vamos a dedicar al análisis integral o a los principios fundamentales en el enfoque euleriano, también constituye el último tema antes del segundo parcial. En la siguiente clase vamos a iniciar un módulo nuevo
y posiblemente no nos alcance el tiempo para cubrir el último módulo de análisis diferencial. Así que el siguiente módulo que vamos a cubrir es el módulo de análisis dimensional. Después vamos a ver el flujo, el módulo de flujo en tubería, y posiblemente no nos alcance el tiempo, repito, para el módulo de análisis diferencial. Así que con esto concluimos este último módulo previo al segundo parcial y esperaré las respuestas a las preguntas planteadas en el foro de discusión. Así que hasta la próxima, jóvenes.